Ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Hazme otra vez, Señor, y ayúdame. Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga, me presento. Soy el pastor Elías del Ministerio de Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por este tiempo, Padre amado, que podemos tener para escuchar tu palabra de bendición y de edificación para nuestras vidas, Padre amado. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se acaban de conectar a través de las redes sociales. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu presencia ante todo y sabemos que estamos congregados a través de tu Santo Espíritu. Por eso te damos gracias, Padre amado. Gracias por este día que tú nos brindaste, estar aquí, Señor, reunidos una vez más para escuchar esa palabra de bendición y edificación para nuestras vidas. Padre, yo ahora en el nombre de Jesús ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo, todo lo que se quiera levantar en contra de este momento que apartamos para escuchar tu palabra, Padre amado. Todo espíritu inmundo y toda carne se sujetan en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. La palabra del Señor nos cuenta que dice que en su momento David se había olvidado de Dios en su momento. ¿Por qué? Porque mandó a censar al pueblo, a ver cuánto poder él tenía, cuánta gente tenía para la guerra. Y así lamentablemente muchas veces nosotros nos pasa esas cosas, que nos olvidamos que Dios estuvo en los momentos más difíciles con nosotros, en lo poco, y Él nos dio todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque dice que David mandó a censar al pueblo de Israel, que eran muchísimo en cantidad, y su mismo general le dijo que no haga eso porque iba a encender la ira de Dios. Y pasó eso. El Señor se enojó y David reconoció en su momento que él hizo mal. Y así lamentablemente está pasando también hoy en día, que las personas se olvidaron de Dios, de dónde Dios los sacó, que el Señor le entregó, así como sea trabajo, como sea negocios, como sea personal para su trabajo también. ¿Por qué? Porque hay muchos empresarios que en su momento difícil le buscaron a Dios, pero hoy que ya están exaltados, ya tienen todo, se olvidaron de Dios, están censando, están viendo cuánto poder tienen. También en las naciones vemos a los presidentes, a los poderosos, que lamentablemente se olvidaron de Dios. Y hoy el Señor no quiere hablar de eso, que lamentablemente es malo hacer eso, ver cuánto poder tenemos. ¿Por qué? Porque simplemente Dios nos va a bendecir de acuerdo a nuestra fidelidad, a cuánto lo buscamos, a cuánto estamos cerca de Él. Dice que David se había olvidado de esto, que Dios lo había sacado desde atrás de donde él estaba, donde él cuidaba ovejas, dice la palabra de Dios. Y dice que él se olvidó de eso. Y también lamentablemente vemos eso en los siervos de Dios a nivel iglesia, a nivel ministerio, como los siervos también se olvidan de dónde Dios los sacó, de los vicios, de la mala vida, de esos lugares humildes de donde Dios los sacó, y hoy están en los lugares grandes y se olvidaron del Señor lamentablemente. Y eso es lo que nos representa el censo de David. Pero dice que él reconoció en su momento, reconoció que pecó, y eso es lo que el Señor quiere que haga usted. Si usted también se había olvidado del Señor, de que el Señor le prosperó, le dio una casa, le dio un trabajo, le restauró su matrimonio, sus hijos, no lo sé, le dio bienes, riquezas, porque Dios bendice, dice la palabra del Señor, pero nunca nos tenemos que olvidar de dónde Él nos sacó. Siempre tenemos que estar delante de su presencia, ser humildes. Seguimos leyendo. En el versículo 13 dice así: Vino pues Gad a David y lo hizo saber y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses de delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado.
Dice la palabra del Señor que Dios le había mandado a un profeta llamado Gad, que le dijo lo malo que hizo y también el castigo o la corrección que Dios le iba a dar por eso. Porque muchas veces también menospreciamos la palabra de Dios cuando viene de parte de un profeta de Dios, porque hoy en día lamentablemente vemos hombres que dicen ser profeta, pero no te dicen lo malo que hiciste tú, lo malo que hiciste en apartarte del Señor, en olvidarte de Dios cuando lamentablemente no eras nadie, y hoy que tienes todo, hoy que tienes tu casa restaurada, tienes un lugar donde estar tranquilo con tu familia, te olvidaste de Dios, y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy también. Hoy el Señor, a través de esta palabra, me está usando como su siervo para decirte lo malo que hiciste. ¿Por qué? Porque el Señor dice que usa a los profetas, usa para exhortarlos. ¿Y qué quiere decir con la exhortación? Dice que Él te dice lo malo, te corrige, pero también te dice lo bueno que tienes que hacer para arrepentirte. Y dice la palabra del Señor que este profeta llamado Gad fue obediente y le fue a decir las cosas al rey en su momento. Y así vemos muchas veces también que lamentablemente los siervos de Dios no quieren hablarle a ciertas personas. ¿Por qué? Por la autoridad o por quien sea que sea. Pero nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios ante todo y decirle, corregirle a las personas para que vuelvan su corazón a Dios primeramente. ¿Por qué? Porque hoy lamentablemente la humanidad, las personas mismas, se han olvidado de Dios, de dónde Dios lo había sacado, qué le entregó el Señor en su momento. Seguimos leyendo en el versículo 14, dice: entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Dice la palabra del Señor que David reconoció eso que él hizo mal, reconoció al profeta, aceptó la exhortación, y hoy el Señor quiere que usted también acepte que si tal vez usted se olvidó de Dios, se olvidó de dónde Dios lo había sacado, qué le entregó el Señor en su momento, y usted lamentablemente tal vez dejó de congregar, dejó de orar, dejó de buscar al Señor con su familia. Dice que David reconoció al profeta primeramente lo malo que había hecho, y hoy el Señor quiere que hagamos eso. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos cuenta que David tenía un corazón conforme al de Dios, y también nos cuenta que él pecó 2 veces, y esta fue la segunda vez, pero pecó porque era hombre también. Pero lo bueno que pasó es que él reconoció como hombre también que había hecho lo malo. ¿Por qué? Porque dice que él entendía que Dios lo iba a castigar por eso, aceptaba la corrección. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre Celestial también ante todo, y cuando nosotros nos equivocamos, Él nos disciplina, nos corrige, y eso es lo que a muchos no les gusta lamentablemente en estos tiempos, que el Señor nos corrija, nos discipline. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre Celestial primeramente, y Él quiere lo mejor para nosotros, no quiere que nos vayamos a hacer lo malo, no quiere que nos perdamos, y por eso el Señor nos corrige a través de la exhortación, a través de los hermanos que Él manda a nuestras vidas para decirnos lo malo que estamos haciendo lamentablemente. Pero hoy es bueno que nosotros reconozcamos si tal vez nos apartamos o si somos siervos de Dios, así como este profeta llamado Gad, que usted pueda decirle, que pueda exhortar a sus hermanos con amor, decirle lo malo que están haciendo, pero también lo bueno que tienen que hacer, que es arrepentirse y buscar al Señor de todo su corazón. Seguimos leyendo en el versículo 15, dice: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Dice que el Señor no dejó pasar por alto lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque fue algo grave delante del Señor, porque, vuelvo a repetirlo, tal vez muchas personas se olvidan en su momento. En lo poco son fieles al Señor y gloria a Dios por ello, pero cuando ya están establecidos, ya están posicionados en un puesto de trabajo, en su familia, cuando ya restauró el matrimonio, cuando le entregó una propia casa o algo, algunos bienes, tal vez le estaban pidiendo algo y el Señor le prosperó, gloria a Dios, lamentablemente se olvidan, y Dios no dejó pasar por alto lo que hizo David, porque Él censó, Él vio cuánto poder tenía, cuánta gente tenía para la guerra, cuando Dios simplemente a Él le había dado la victoria con una onda y con una piedra, con algo sencillo por causa de su fidelidad. Pero este hombre, llegado su momento, era tan poderoso, dice la palabra del Señor, que Dios estaba con él, sí, gloria a Dios, pero él lamentablemente se enorgulleció y buscó, dice, ver cuánto poder tenía. Y así está haciendo hoy el Señor también. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que en los últimos tiempos van a haber peste, van a haber señales en los cielos, y todo se está cumpliendo porque Cristo viene. Pero también esta es una señal para los poderosos, que se creían poderosos, porque lamentablemente no entienden que ahí existe un Dios que creó los cielos y la tierra, y que Dios también castiga a la humanidad, y lo que está aconteciendo hoy en día también es castigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se vuelvan de todo corazón
a Él, simplemente. ¿Por qué? Por amor a Él. ¿Por qué? Porque tienen que reconocer que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque lamentablemente también las personas no quieren buscar al Señor, buscan lo fácil, buscan en donde están los brujos, en donde están los ídolos, lamentablemente, y no quieren darle la importancia a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios, por amor hacia usted que está escuchando la palabra, hacia mí y a toda la humanidad, mandó a su único Hijo a morir y que pase todo lo que nosotros teníamos que haber pasado en esa cruz. ¿Para qué? Para que juntamente con Jesucristo, ¿por qué? Porque Jesucristo vino, padeció todo como hombre, murió y resucitó por amor a usted y por amor a mí, para entregarnos la vida eterna, que es por gracia, simplemente por gracia, por amor. Y eso es lo que el Señor no quiere que nos olvidemos en estos tiempos, que Jesucristo viene prontamente, y gloria a Dios porque todo se está cumpliendo, pero también quiere mostrarnos su poder. ¿Por qué? Porque hay naciones, hay reinos, hay personas que se creían poderosas hasta este tiempo que Dios mandó esa peste, que Dios está permitiendo esto para que se vuelvan a Él de todo su corazón. Seguimos leyendo en el versículo 17, dice: y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Dice la palabra del Señor que David había reconocido de todo corazón que él fue el que pecó. Y tal vez lamentablemente están pasando cosas en su familia, en su trabajo, en su entorno familiar, en su vecindario, no lo sé, por causa de usted que se olvidó del Señor, o por causa de ciertas personas que se olvidaron del Señor. Y es muy importante que reconozcamos, así como David reconoció que por causa de él vino ese mal en la nación, así hay que reconocer cuando nosotros nos equivocamos. ¿Por qué? Porque es bueno que nosotros reconozcamos de todo nuestro corazón, que nos arrepintamos delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso para con nosotros. Dice la palabra del Señor que Dios, su misericordia se renueva todos los días. Y también dice que cuando nosotros nos arrepentimos realmente, con un corazón contrito y humillado, un corazón sincero, dice que Dios agarra todo lo malo, todo lo que hicimos, nuestros pecados, y lo tira a lo profundo del mar, y hace todo nuevo, nos hace una nueva criatura. Y eso es lo importante de hoy. Así como David, un hombre conforme al corazón de Dios, en su momento se equivocó 2 veces, él reconoció de todo corazón que hizo mal delante de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos hoy. Tal vez usted se equivocó, se apartó de Dios, se olvidó de donde Dios lo había sacado. Hoy es bueno que usted pueda volver a los pies de Cristo, a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque sin Dios nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque dice que Dios se glorifica en nuestras debilidades. Y eso es lo que David se había olvidado en su momento. Cuando él era un hombre, un simple joven, Dios lo había sacado del anonimato de cuidar unas simples ovejas a que derribara a un gigante con una simple onda y una piedra. Y tal vez a usted también lo hizo lo mismo. El Señor lo sacó de un trabajo donde estaba y lo exaltó, le dio un buen lugar, una buena familia, restauró su matrimonio, le dio una casa, le dio algo que usted estaba anhelando en su corazón, y hoy lamentablemente se había olvidado. Pero Dios quiere que usted vuelva a su corazón, que se arrepienta de ello y que reconozca que sin Dios nada puede hacer. Seguimos leyendo. En el versículo 18 dice: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Dice la palabra del Señor que después que David había reconocido su pecado, de que se apartó del Señor, que se olvidó de Dios, que Dios es que le había dado todo lo que él tenía, la familia, el matrimonio restaurado, la salud de los hijos, el lugar donde estaba trabajando, la casa donde estaba, dice que él reconoció eso y Dios volvió a mandar al profeta. Y que dice que el Señor le fue con palabras de bendición y le aconsejó que levante un altar ahí donde él había pecado, donde él había reconocido que había fallado. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy en día también. ¿Por qué? Porque todo lo que acontece, dice la palabra del Señor, que nos ayuda bien a los que amamos a Dios. Tal vez también usted ama a Dios, pero en su momento se equivocó, y hoy es bueno que usted pueda reconocer lo malo que hizo en apartarse del Señor, en olvidarse de Dios primeramente. Y también que reconozca su pecado y que levante un altar, que dé gloria a Dios y que empiece a darle lugar al Señor como corresponde. ¿Por qué? Porque Dios es que nos bendice, su presencia nos bendice. Dice la palabra del Señor que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y Dios quiere libertar a su familia de los vicios, de las drogas, de la depresión, de los ataques de pánico. Quiere restaurar su matrimonio, su familia, pero si usted no le da el lugar a Dios en donde le corresponde, el lugar en su casa, en su familia primeramente, en su corazón, en usted mismo, Dios no puede obrar, no lo puede bendecir. Y eso es lo que Dios le pidió el profeta le pidió a través
a David, que simplemente levante un altar, que reconozca que hizo mal y que le vuelva a levantar, que vuelva a darle la importancia a Dios en su vida, en su casa, en su matrimonio, en su trabajo, tal vez en la escuela, en su vecindario, no lo sé. Tal vez usted está escuchando esto y dice, ¿cómo puedo hacerlo? Tiene que empezar a reconocer que se equivocó primeramente y pedirle perdón a Dios, y después dar testimonio que Dios lo perdonó y que Dios puede hacerlo todo nuevo, puede restaurar a la familia, puede dar lo que a usted en su momento le dio, Él puede hacer con las demás personas. Tal vez el Señor está pidiendo eso en este tiempo, tal vez usted se había apartado y hoy es tiempo que pueda volver. Ahora al final vamos a estar haciendo la oración de reconciliación. Seguimos leyendo en el versículo 20, dice: y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Dice la palabra del Señor que en donde él había reconocido su pecado no era su propiedad, no era su lugar. Dice que él quiso comprar, él quiso demostrarle a Dios que realmente se había arrepentido y quería levantar un altar ahí. Tal vez usted también pecó en su trabajo, en algún lugar se había olvidado que usted no puede demostrar, y hoy es tiempo que usted pueda demostrarle de todo corazón, así como David dice que él compró ese lugar a pesar de que el dueño le quería entregar, porque él era el rey, él era una autoridad de Dios, era un siervo de Dios. Tal vez también usted se había equivocado y las personas le dejaron pasar por alto. ¿Por qué? Porque es una autoridad, pero usted tiene que demostrarle a Dios primeramente y a las personas que como hombre se equivocó, como mujer de Dios también se pudo haber equivocado. De todo corazón tiene que ser ese arrepentimiento. Y leemos en el versículo 24, dice: y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofrecerá a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 150 siclas de plata, y edificó allí un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrenda de paz. Y oyó Jehová la súplica de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Dice la palabra del Señor que ese hombre sí le quería regalar esa heredad, le quería dar el lugar para que él pueda levantar el altar al Señor. Tal vez también en la iglesia usted se equivocó, o en su familia tal vez le dejaron pasar por alto eso, pero usted tiene que demostrar, así como David, de todo corazón. Dice que él compró esa propiedad, él quiso demostrarle a Dios y a esa persona que él se había equivocado como hombre, porque todos nos equivocamos y es bueno reconocerlo. No por eso tampoco le digo que vaya y peque y después se arrepienta, no, que si usted lamentablemente se había equivocado, que reconozca así de todo corazón, pero que también es bueno que demuestre con hechos. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar también a través de nuestras obras, de nuestro testimonio, a través de los frutos. Dice la palabra del Señor que por sus frutos lo va a conocer. Y si usted lamentablemente dice que se arrepiente de hacer eso, pero vuelve a hacer lo mismo, lamentablemente usted nunca se arrepintió, simplemente dejó pasar por alto y está contristando al Espíritu Santo. Y no tenemos que hacer eso, no tenemos que contristar al Espíritu Santo. Dice que él lo compró esa heredad, y ahí edificó, ahí demostró al Señor primeramente que él se había arrepentido de lo que hizo, de censar al pueblo, de ver qué poder tenía él. Él simplemente se había olvidado por un momento que Dios lo había posicionado, que Dios le había dado. Tal vez usted también se había olvidado del Señor en su momento, en este tiempo, pero el Señor, dice la palabra, el Señor, vuelve a repetirlo, que todo lo que acontece nos ayuda para bien. ¿Por qué? Porque gracias a Dios tal vez usted no congregó más, dejó, se olvidó del Señor, no lo sé, por cuestiones de la vida, porque usted se había olvidado, fue a buscar su bendición y se olvidó de Dios. Pero hoy es bueno, ¿por qué? Porque a través de las redes sociales podemos entrar a cada hogar, a cada familia, a cada rincón de la tierra, como dice la palabra del Señor, que vamos a ser testigos hasta los confines de la tierra. Dice la palabra del Señor también que se cumple. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales, gracias a Dios y gloria a Dios por ello, estamos entrando a cada hogar, a cada familia. Tal vez usted está preso, privado de su libertad, o está en un hospital, está internado, no lo sé, fue afectado por el coronavirus también, y hoy es tiempo que usted pueda pedirle perdón al Señor, para que el Señor pueda extender su mano de misericordia y pueda hacer lo imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Por qué? Porque Dios mandó a Jesucristo primeramente por amor a nosotros, para reconciliarnos con Él mismo. ¿Por qué? Porque dice que Él venció a la muerte, y para Él no hay nada imposible. Tal vez para ustedes es imposible acercarse primeramente a los pies de Cristo, pero no, porque la palabra del Señor dice que Cristo viene, sí, gloria a Dios, pero Él es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno se pierda. Y tal vez este es el tiempo para que usted pueda volver a los pies de Cristo, para que pueda arrepentirse de todo corazón y reconocer que sin Dios no puede hacer nada. Tal vez
está afectado en su salud, en su finanza, en su matrimonio otra vez, en su trabajo, no lo sé, tal vez pasaron cosas, así como pasó en la nación de Israel, dice que vino esa peste, vino ese problema y él tuvo que reconocer la autoridad. Tal vez en su casa también están pasando cosas y usted que es cabeza o usted que está sirviendo a Dios, está buscando a Dios, usted que aceptó a Jesús, hizo algo mal y lamentablemente entró el enemigo a hacer estragos. ¿Por qué? Porque se apartó del Señor y hoy es bueno que usted vuelva a los pies de Cristo, porque ese es el mensaje de hoy, ese es lo que el Señor nos quiere mostrar, que soy un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre llamado David, un siervo de Dios, un rey en su momento. Él pecó como hombre porque es hombre, nadie es perfecto. Él pudo arrepentirse de verdad, de corazón. Nosotros también somos hombres y vamos a fallar, pero lo bueno es que reconozcamos que sin Dios nada podemos hacer, y lo bueno también es que reconozcamos de todo corazón, así como lo hizo David. Y ese es el mensaje de hoy, que usted pueda tener tiempo a arrepentirse. Si usted quiere volver a los pies de Cristo, si se apartó o si usted no aceptó a Jesucristo todavía en su corazón, ahora vamos a estar haciendo la oración para que acepte a Jesucristo en su corazón y la oración de reconciliación. Ahora le invito a que si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere estar escribiendo, mientras tanto vamos a orar al Señor. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy mismo a hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien. Le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo. Y gracias por tu palabra, Padre amado, de exhortación y de edificación para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tal vez es dura, Padre, esa palabra y tal vez nadie la quería decir, pero hoy como tu siervo yo la dije, Padre amado. ¿Por qué? Porque es bueno también recibir a veces la exhortación, Padre amado, esa corrección de parte tuya, Padre Celestial. Esa exhortación que recibió David a causa del profeta Gad,
¿Por qué? Porque él, como hombre, se había equivocado, Padre amado, se había olvidado de ti, Padre celestial. Él estaba viendo cuánto poder tenía, cuántas riquezas, cuántas personas tenía para la guerra, y así lamentablemente mis hermanos tal vez se habían olvidado de ti, Padre celestial, de donde tú los habías sacado, Padre amado, lo que tú hiciste por ellos en su momento. Y hoy tú llegaste con estas palabras, Padre amado, de bendición y de edificación para su vida, Padre amado. ¿Por qué? Porque hoy reconocemos también, Padre amado, que sin ti nada podemos hacer. Y tal vez nuestra familia, nuestra casa, o nuestro trabajo, o nuestra finanza, en algún punto de nuestra vida estaba mal, Padre amado, porque nos apartamos de ti, nos olvidamos de ti. Y hoy comprendemos la importancia, Padre amado, también del arrepentimiento real, Padre amado, de corazón. ¿Por qué? Porque David se arrepintió, Padre amado. Se arrepintió porque él era hombre, Padre amado, y como hombre podemos fallarte, pero es bueno pedirte perdón de corazón, Padre celestial. Y también él levantó un altar, Padre amado, y nosotros también ahora en el nombre de Jesús declaramos que vamos a levantar tu nombre, Padre amado. Vamos a dar testimonio que tú eres fiel y verdadero, misericordioso para recibirnos, Padre amado, si tenemos un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, Padre amado, reconociendo que nos equivocamos y que pecamos, que nos olvidamos de ti, Padre amado. Por eso, Padre amado, ahora le invito a mis hermanos también que repitan esta oración, los que quieren aceptar a Jesús. Repitan conmigo: Padre celestial, reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido me laves con la sangre de Cristo. Te pido anotes mi nombre en el libro de la vida, y que tu Santo Espíritu me ayude y me guíe para que pueda ser una persona de bendición, y que me puedas poner a esas personas que me guíen para que yo pueda ser de bendición a mi familia y a los que me rodean. También a las personas que se habían apartado y quieren reconciliarse con el Señor Jesús, repitan esta oración: Padre celestial, reconozco que pequé contra ti y contra el cielo. Te pido perdón por ello. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido me laves con la sangre de Cristo y vuelvas a anotar mi nombre en el libro de la vida, y que tu Santo Espíritu llene todos esos vacíos por los cuales me había apartado, y que puedas ponerme las personas que me guíen para que yo pueda ser de bendición hacia los demás. Padre, yo te doy gracias por este momento, gracias por esas personas que repitieron esta oración, Padre amado, y sé que lo hicieron de corazón, con un corazón contrito y humillado, un corazón sincero, Padre amado, reconociendo que sin ti nada pueden hacer, y también sé que hay fiesta en los cielos porque tú estás gozoso. Por eso te damos gracias, Padre amado, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y gracias por tu presencia. Ante todo te damos gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús, amén. En tu presencia encuentro perdón, encuentro salvación. En tu presencia y correremos hacia ti. El cielo hoy está. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que si tal vez en algún momento nos olvidamos de Dios y estábamos viendo cuánto pudimos con nuestra fuerza, que reconozcamos de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos sacó y nos dio todo lo que tenemos, que es por gracia y misericordia de Él. ¿Por qué? Porque David se había olvidado de donde Dios lo había sacado, de detrás de las ovejas, y se había olvidado todo el poder que Dios le había entregado, porque Dios lo había llamado. Y así tal vez usted se había olvidado, pero usted hizo esa oración de reconciliación, le pidió perdón al Señor, y es bueno también eso. ¿Por qué? Porque David lo hizo. Y también es bueno que si usted es un siervo de Dios y ve que las personas se habían apartado de Dios y están mal, así como lo fue David, este profeta Gad hizo caso a la voz de Dios y fue con palabra de exhortación, de reprensión. ¿Por qué? Porque fue a reprenderlo, fue y le dijo lo malo que estaba haciendo, pero también lo bueno que tenía que hacer. Y es muy importante eso también, que la voz de Dios no se calle, la voz esa que clama en el desierto, que siga hablando la palabra de Dios, es muy importante. Y también si usted se arrepintió y si usted aceptó a Jesucristo en su corazón, volvió al Señor a los pies de Cristo, que cuando pase todo esto vuelva a la iglesia, vuelva a los pies de Cristo, dando testimonio de todo lo que Él hizo en su vida, que busque una iglesia y pueda congregar para que el Señor le siga bendiciendo. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones. El cielo